Hola amigos y amigas de Peluca Geek, estamos acá para hacer la review del Galaxy Z Flip 5, pero después de esta presentación. Ya está aquí la nueva generación de plegables de Samsung. La compañía surcoreana lleva unos cuantos años apostando fuerte por esta tecnología, ofreciendo opciones para los que quieren una tablet de bolsillo, el Galaxy Z Fold 5, y para los que quieren un celular de dimensiones convencionales, pero que ocupe menos, este Galaxy Z Flip 5. Este último es en el que más evolución notamos de una generación a otra. Y tras algo más de una semana usándolo como celular principal, vamos con el análisis en profundidad del Samsung Galaxy Z Flip 5 en el que te contamos nuestra experiencia. Si alguna vez tuviste algún Galaxy Z Flip entre las manos, lo cierto es que no hay mucho que contar en lo que refiere al diseño. Desde la primera generación, en líneas generales, todos son muy similares, incluso entre marcas que no haya excesivas diferencias en el diseño básico. Ahora bien, donde sí notamos el toque de cada marca es en la bisagra o en la pantalla externa o incluso en la frontal, como la llama Samsung. Vamos a empezar a charlar por la bisagra, ya que es el elemento clave de un celular plegable. Cada compañía tiene su tecnología y eso se nota en 3 puntos. Primero, en el ángulo de cerrarlo, luego la resistencia de la bisagra y la montañita que se forma, o también llamada arruga, que se forma en la mitad del panel interior cuando tenemos el celular desplegado. Aquí hay 2 aproximaciones, el efecto visual y si molesta el tacto. Va en gustos y en ese umbral que cada uno tenemos sobre lo que nos molesta y lo que no. Pero tengo que decir que, aunque es evidente tanto visualmente como al tacto, te terminás acostumbrando en cuanto a unas pocas horas de uso. La construcción es robusta, la bisagra ofrece seguridad durante todo el recorrido y que no se quede un hueco al plegarlo permite que entre menos suciedad al teléfono. Visualmente se nota si queremos que se note, ya que no vemos normalmente la pantalla desde un ángulo inclinado, que es cuando se hace evidente, sino de forma prácticamente perpendicular. Cuando estás viendo un contenido, jugando o en redes sociales, la arruga no molesta en absoluto. Sobre el tacto, siempre que pases por encima de esa arruga notarás que el panel evidentemente no es liso del todo. El tacto es como el de una pantalla convencional y curiosamente el resto de la pantalla es así. Teniendo en cuenta que es de plástico y no tiene una cubierta de cristal, se siente bien tanto al tocarlo como en el deslizamiento. Ahora bien, hay que tener cuidado con ella porque es mucho más delicada que una tradicional y se marca con facilidad. Te recomiendo que no lo dejes boca abajo y abierto sobre una mesa, ya que hay partículas que podrían arañarla pese a que los marcos sobresalgan un poquito. Estos se han reducido respecto a la generación anterior con un aprovechamiento del 85,9%. Pero vamos a plegarlo de nuevo. En este modo me parece un teléfono bastante especial. Me gusta mucho el formato de la Flip, pero Samsung se está quedando atrás respecto al resto de las otras marcas. No tanto en el diseño y los materiales, ya que los Flips son bonitos y cuentan con laterales de aluminio y dan la sensación de calidad, sino por la bisagra y la pantalla externa. Samsung consiguió que su bisagra contara con certificación IPX8. Esto significa que es resistente al agua, sumergible a 1,5 metros por unos 30 minutos, pero no al polvo. Por eso, y según la compañía, no podrían hacer que no hubiera un hueco entre las 2 partes de la pantalla a la hora de cerrar el teléfono. Con la nueva bisagra han logrado mantener esa resistencia al agua, pero haciendo que la pantalla se hunda un poco más en el interior cuando lo cerramos. Ahora no hay diferencia entre la zona exterior y la más cercana a la bisagra.
No es un cierre totalmente hermético y si te fijas se puede ver una luz a través de ese cierre. El próximo reto es hacer que sean resistentes al polvo. Samsung dice que ya están en ello y hay analistas de hardware que han puesto a prueba la bisagra del Fold 5 y no se porta nada mal contra la arena. Ahora bien, no es un celular que me llevaría a la playa, ya que ahí hay muchísima arena en suspensión que puede afectar al mecánico. Al margen de la bisagra, la experiencia con el Flip 5 me encanta. Es grueso cuando está plegado, pero entra genial en todo tipo de bolsillos, tengan la profundidad que tengan. En un bolso también ocupa menos espacio y el tacto es de gama premium. Cerrado, la gran pantalla externa se integra a la perfección con el resto del dispositivo. Y el único detalle que puedo marcar es que los botones están demasiado arriba cuando el móvil está abierto. El bloqueo no me molesta tanto porque lo que hago es desbloquearlo con la huella. También tenés desbloqueo facial tanto con la cámara principal como con la frontal. Y cuando está plegado. Y al abrirlo automáticamente lo tengo desbloqueado. Sin embargo, los de volumen están bastante pegados a la esquina y hay que hacer un movimiento extraño con la mano para usarlos. Habría puesto el de bloqueo en la mitad inferior y el de volumen en la mitad superior, ambos pegados a la zona de la bisagra. Pero Samsung lleva apostando por esta incómoda ergonomía desde el primero y no parece que vayan a cambiar. Cuando está cerrado, la ubicación del botón de bloqueo me parece perfecta. Pero bueno, más allá de esto, el Z Flip 5 se siente de maravilla entre las manos gracias a sus materiales. Es un celular precioso y la bisagra me da seguridad, pese a que no quiero abrir la pantalla con una mano. De ese modo, te arriesgas a rozarla con la uña y que se marque. Así que siempre lo abrí con ambas manos. Pero bueno, es el momento de hablar de pantallas. Empecemos por la interior, siendo que es la que menos cambia respecto a la generación anterior. De hecho, la experiencia es calcada. Excepto el brillo, el panel del año pasado y el de este son idénticos. Y no es nada malo. Tenemos una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas que cuenta con una relación de aspecto de 22:9. Esto significa que es bastante más alargada de lo habitual. Los colores son saturados y tenemos dos perfiles de ajuste para dejarlos a nuestro gusto. Por defecto viene con el modo intenso, que es lo que tuve durante toda la semana. Puedes obviamente ajustar un poco el balance de blancos y el RGB de forma individual. También puedes seleccionar el modo natural, que hace que los colores brillen menos, aunque siguen siendo saturados. Pero los tonos blancos no son tan azulados. Tenés también el modo Always On Display, que se muestra tanto en la pantalla interna, si dejas el celular abierto, como en la externa, con la posibilidad de mantener la frecuencia de refresco a 60 Hz o seleccionar la adaptable que llega hasta los 120 Hz. Pasamos desde los 1200 nits de pico a los 1750 nits pico, y en exteriores el panel se ve perfectamente incluso en los días más soleados. No vas a tener ningún tipo de problema con esto. El brillo automático es muy bueno y en general la pantalla es ideal para ver contenido HDR y con alta resolución. Me encanta ver YouTube con una pantalla así, pero realmente cualquier contenido se ve genial, teniendo en cuenta que las pieles tienen un puntito anaranjado, algo más subido de tono de la cuenta debido a la saturación y como digo, si ves el contenido en un ángulo recto o casi de 90 grados, no vas a tener problemas con las arrugas. Con el scroll
depende muchísimo. Si el desplazamiento lo haces siempre en la mitad de la pantalla o te acostumbras a hacerlo abajo, siempre vas a notar el pliegue de la pantalla. Y es cierto que visualmente pronto te olvidas de que está ahí, pero imposible ignorar esta arruga al tacto. Los ángulos son una visión muy mejorable. Aparte de tener la arruga desde ciertos puntos, los reflejos son una constante, sobre todo si lo tenemos en posición perpendicular. Además, la pantalla se ensucia con extrema facilidad y tiene un protector de pantalla que te conviene no quitar. No lo veas quizás como un protector, sino como parte de la pantalla en sí misma. Pero vamos a la joya de la corona, porque la pantalla externa ha pasado de ser prácticamente la de un Galaxy Watch a convertirse en algo útil. Y no es que Samsung nos facilite usar en profundidad esta pantalla. Antes de hablar de eso, que realmente es por lo que este plegable vale la pena, vamos con las sensaciones. La pantalla de los Galaxy Z Flip ha evolucionado poco en concepto desde la primera generación. Samsung lo ha escondido, pero podemos usar cualquier app en la pantalla externa. En el primero teníamos una pastillita minúscula que se convirtió en una gran pantalla alargada de 1.9 pulgadas en el Galaxy Z Flip 3 y se mantuvo así en el Flip 4. Teníamos widgets de Samsung, podríamos controlar alarmas, el calendario, la música, ver notificaciones, pero no responderlas y poco más. Ahora tenemos una pantalla de 3.4 pulgadas en un formato más cuadrado, que para empezar se ve genial, tanto por el brillo como por la resolución. Ahora sí se me permite no estar abriendo todo el tiempo el teléfono. Con el Flip 4 me tenía que obligar a usar los widgets. Con el Flip 5 me sale de forma natural. Los widgets tienen un diseño genial, sí, pero al final son solo eso. Si deslizamos hacia la derecha tenemos mini apps. Si deslizamos hacia la izquierda, un panel de notificaciones desde el que podremos responder muchas de ellas. Un correo, por ejemplo, lo puedes leer, pero no responder. Un mensaje de Telegram o Slack, sí puedes contestarlo con el teclado que aparece en la pantalla. Eso de forma predeterminada, tal y como viene el teléfono cuando lo sacas de la caja. Y es que algo que no entiendo del Galaxy Z Flip 5 es que Samsung parece que nos quiere esconder la posibilidad de abrir aplicaciones completas en esta pantalla. Incluso cuando permite activarlas, tanto desde los ajustes de la misma como a través de una app oficial. Si queremos poder ver todas las aplicaciones en la pantalla externa, lo que tenemos que hacer es ir a los ajustes, buscar la pantalla frontal, bajar del todo, a donde dice aplicaciones permitidas en la pantalla de la cubierta, las habilitamos y acá vamos a elegir cuáles queremos que se reproduzcan en la pantalla externa. Ahora ya está. Si se trata de apps desarrolladas por terceros como WhatsApp, YouTube, Netflix o Google Maps, esta última tiene muchísimo sentido en esta pantalla, pero supervisadas por Samsung la experiencia es óptima. Si tenés Spotify o Apple Music instalados, olvídate porque no podés abrir las apps directamente.
Sí puedes hacerlo desde el modo desplegado, cerrar el celular y controlar la reproducción con un widget muy bonito y visual en la pantalla externa. Ahora bien, puedes abrir Instagram, Gmail, Google o Telegram desde la pantalla externa, usar cada app como si estuvieras en la pantalla interna y todo de forma oficial gracias a la aplicación Good Lock. Esta app se descarga desde la Galaxy Store y es lo que realmente da sentido a esta gran pantalla externa. Está claro que no es el formato adecuado para ninguna aplicación, pero la navegación y escritura es muy buena, y si te pones a ver Twitter, o Instagram, está claro que cada post ocupará la pantalla entera, pero puedes hacerlo. Estos días conversé en Telegram desde la pantalla externa, controlé Slack por la calle sin abrir el celular y lo mismo con la música. Hablemos un poquito acerca del sonido. Los Flip hasta el año pasado no tenían un sonido a la altura. Con la generación anterior, Samsung mejoró ese aspecto gracias a un doble altavoz que utiliza en el auricular como apoyo estéreo. En esta generación tenemos una configuración muy similar, por no decir idéntica una vez más, y el sonido sigue siendo bueno, pero quizás un poquitito más. Habría sido más positivo colocar el altavoz superior con una salida específica en el marco correspondiente. Por ejemplo, si pongo música, lo más normal es que sea cuando estoy en la ducha o haciendo deporte. Con el Flip lo que uno quiere es doblar el dispositivo durante esos minutos. Si lo haces, la calidad sigue siendo buena porque el altavoz inferior es el que tiene protagonismo, pero se nota que hay frecuencias que están eclipsadas. No es un mal apartado, simplemente es idéntico al de la generación anterior. Si tenés auriculares te recomiendo usarlos, ya que tenés varios ajustes disponibles, y mejor si son los Galaxy Buds Pro. De este modo tenés el sonido envolvente, el tracking de cabeza y ajustes específicos que podés configurar desde la pantalla externa. El Snapdragon 8 Gen 2 es una bestia que sufre sin la disipación adecuada. Y un año más, el corazón de los nuevos plegables es el nuevo SoC de Qualcomm. Además, en el caso tanto del Flip 5 como del Fold 5, el elegido es el Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy. Se trata de la versión mejorada. El núcleo principal de la CPU tiene algo más de frecuencia, que ya vimos en los Galaxy S23. La gestión de la temperatura sigue siendo un problema y hay estrangulamiento en cuanto queremos mantener una tarea pesada. En lo que a rendimiento bruto se refiere, el Flip 5 es una maravilla. No hay sorpresa en este apartado y los test de rendimiento hablan por sí mismos. Sin embargo, por muy bueno nivel de eficiencia que sea este SoC, si no está acompañado por un buen sistema de disipación de calor, lo pasa mal. El Flip 5 debe introducir muchos componentes en un espacio extremadamente reducido. Eso supone que la solución de disipación que hemos visto en otros modelos con este SoC, como el Galaxy S23 Ultra, no se ha podido introducir en este plegable, y el estrangulamiento térmico es evidente. De hecho, desde que empezamos esta review hasta ahora, el celular ya levantó temperatura. En el test de CPU hay un momento en el que el celular se bloquea por completo y tras unos segundos vuelve a una estabilidad entre el 50 y el 60% del total. Con la GPU pasa algo parecido, empezando genial pero cayendo en picada hasta un 36,9% del total. Es una asignatura pendiente para el año que viene tanto por parte de Qualcomm como por parte de los fabricantes, claro. Y es que sí, el Snapdragon 8 Gen 2 es muy estable, pero estamos viendo que en cuanto el celular no tiene un potente sistema de disipación, aparece el estrangulamiento. Ahora vamos a charlar un poquito acerca del software. Hay que aclarar una cosa respecto a la pantalla exterior. Aunque puedas poner la aplicación que quieras en la pantalla frontal, cuando llegan ciertas notificaciones del sistema tenés que abrir sí o sí el teléfono. Por ejemplo, imaginen que te autenticás en una cuenta de Chrome en una PC que no es habitual y la tenés que hacer en 2 pasos. Lo que pasa es que introducís credenciales en este Chrome, pero tenés que aceptarlas en tu celular de Android. En el caso del Flip, te llega una notificación a la pantalla externa y te dice de qué se trata. Pero para completar el proceso, tenés que abrir el teléfono, y así con varias otras cosas. Los widgets, como les decía antes, están muy bien diseñados, y sí podés abrir cualquier aplicación instalada con esta que se llama Good Lock. Pero sigue pareciendo que hay 2 sistemas instalados, uno para la pantalla externa y uno para la pantalla interna.
Vamos con la pantalla interna. Con un plegable de tipo Fold podés esperar o exigir incluso que la multitarea y la productividad sean la piedra angular de la experiencia. Con un plegable de tipo Flip la pantalla externa es protagonista, ya que cuando abrís el teléfono es un teléfono normal. Al momento de hacer este video tenemos instalado One UI 5.1.1 en un Android 13 y la verdad que no voy a descubrir nada más. Es un sistema maduro, robusto y que no me dio tanto dolor de cabeza en estos días. Lo que sí puedo llegar a reclamar es que pedía actualizaciones constantemente. Es verdad, tiene alguna opción de configuración algo un tanto escondida. Para los ajustes de batería, por ejemplo, tenés que usar el buscador en el apartado de ajustes y viene con bloatware, aplicaciones de Microsoft y alguna aplicación suelta como Facebook o LinkedIn, pero la experiencia igual es fantástica. Como suele suceder en los Samsung, no es la capa más limpia y ligera, pero la verdad que va como piña. Las animaciones son fluidas, la multitarea es precisa y todo se mueve de maravilla. Luego está Flex. Hay aplicaciones como la cámara que en cuanto cerrás un poquitito la bisagra colocan parte de la interfaz arriba y otra parte abajo. En el caso de la cámara es útil para hacer videollamadas con el celular en una superficie, pero si la aplicación no integra Flex, lo puedes forzar pulsando un pequeño icono que aparece en la zona inferior izquierda. La configuración de la batería se mantuvo idéntica respecto a la generación anterior. Tenemos una doble batería que suma 3700 mAh, quizás un poquito corto, y como era de esperar, en la caja no tenemos cargador como habíamos dicho en nuestro unboxing, simplemente tenemos un cable USB-C a USB-C. En las pruebas, con un uso intensivo de redes sociales, música Bluetooth de forma ocasional y algunas fotos y videos, tuvimos dos experiencias muy distintas. El tiempo de uso fue similar tanto para Nati como para mí, rodando entre las 26 horas de mucho uso y las 41 horas que quizás no tuvo tanto uso el teléfono. Esto significa que un día podrías tenerlo asegurado. Ahora bien, hay diferencia entre si usas el modo Always On Display o no. La verdad que cuando no lo tuvimos activo tuvimos 4 o 5 horas de pantalla aproximadamente, pero cuando lo tuvimos activado logramos 3 horas y media más o menos, o 2 dependiendo de lo que usáramos. Esta última cifra la verdad que nos sorprendió un montonazo, pero bueno, también es cierto que fue el fin de semana y el celular se utilizó mucho más de lo normal. A pesar de mis impresiones, no me pareció una mala autonomía, porque siempre llegué al final del día haciendo lo que quisiera hacer, pero vas a tener que cargarlo por la noche si prevés que el día siguiente no vas a tener un enchufe cerca. Sobre la carga, Samsung sigue anclado en los 25 watts por cable, 15 watts inalámbricos y con carga inversa de 4,5 watts. Esto hace que cargues un 15% en 16 minutos, un 50% en más o menos una hora y un 100% en un poco más de 2 horas. Son tiempos dilatados, pero los esperables con esa potencia de carga. Y desde los ajustes, podés desactivar la carga rápida, no te lo recomiendo, y limitar el porcentaje de carga en cada ciclo para maximizar la vida de la batería. Si decimos que la batería es calcada, las cámaras también. Y si decimos que la batería es calcada, las cámaras también. Del Flip 3 al Flip 4 vimos un salto no en megapíxeles, sino en el tamaño del sensor principal. En el caso del Flip 5, la configuración es idéntica a la de la generación anterior, y Samsung deja que las novedades las ponga el ISP del Snapdragon 8 Gen 2. No hay una evolución como tal en los sensores y habría que comparar en idénticas situaciones las dos generaciones para ver qué hace el procesador de imagen. Dicho esto, y aunque la configuración de cámara sin telefoto nos sigue dejando fríos en este rango de precio, considero que la mayoría de usuarios tendrán una buena experiencia. Lo primero es por la aplicación, muy intuitiva para usuarios de celulares de la marca, porque es idéntica a la del resto, excepto por el botón superior que nos deja activar la visualización en la pantalla frontal.
tenemos el clásico carrusel de opciones de Samsung, que es una aplicación estable y te recomiendo activar ayudas en la fotografía como cuadrícula. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de los resultados, comenzando por la cámara principal. El sensor cuenta con 12 megapíxeles con un tamaño de 1 a 1.76 pulgadas, no es excesivamente grande. El procesador es muy Samsung, lo que se traduce en unos tonos saturados a nivel general de la escena, sobre todo con unos cielos que sobresalen. Es curioso, pero si el día está nublado, la foto resultante es bastante natural, pese a que los naranjas están saturados, pero como el día sea soleado, el cielo se come la escena. Profundidad de campo natural es bonita y suave. Tenemos un HDR que cumple, aunque no es excelente cuando se trata de levantar sombras en situaciones complejas. Y hay situaciones, como cuando hay vegetación, en las que la nitidez artificial se nota mucho. Aún así, y pese a la agresividad del procesado, son fotos atractivas y preparadas para redes sociales. No, pero sí. En interiores, el procesado sigue la misma línea. Hay un exceso de contraste, un buen control de las luces, pero ese punto de luz cenital juega una mala pasada al procesado. Ahora bien, es una situación complicada y siempre podemos juguetear con la imagen suavizando un poco las sombras en una app de edición. Para el día a día me parece una cámara principal versátil que no te va a dar los resultados más naturales. Su velocidad de disparo y enfoque puede resultarte bastante lenta, pero tiene una opción de seguimiento de enfoque que me parece súper precisa, tanto para video como para foto, y permite que no te pierdas la foto que quieras hacer. Cuando la luz desaparece, podemos usar tanto el modo manual como el modo noche forzado. Hay elementos que en el modo noche parecen más forzados, y aunque se levantan algunas zonas, prefiero el tono más natural del modo automático. Lo que más nos voló la cabeza es el rango focal de la cámara principal, gracias a los aumentos digitales. Para tener solo 12 megapíxeles, el 2X me parece espectacular. El 4X se define de maravilla y el 10X depende bastante. La foto capturada la subís a Instagram o a Twitter, la compresión de las plataformas se va a llevar toda la nitidez. Cuando queremos hacer un retrato, bien con la cámara frontal o la principal, la tónica es la misma debido a ese procesamiento que satura elementos como por ejemplo la piel. Se va un poco hacia el naranja y aquí tenemos que recomendarte que si haces selfies lo hagas con la cámara principal. Con la cámara interior los resultados son más justitos. El sensor es de 10 megapíxeles con lentes focales de 2,2, algo más luminosas que las de la generación anterior, y curiosamente los colores son más naturales, pero la calidad general que te da la cámara principal no tiene comparación. Hablando un poquito del tema video, quizás tuvimos una pequeña excepción con las resoluciones. El máximo es 4K 60, pero con el gran angular nos podemos quedar con 4K 30. De hecho, es curioso porque el problema de esos 60 frames por segundo es que al bajar 1080p, algo que debería poderse hacer sin problema, tampoco aparece la opción de grabar con gran angular. En exteriores tenemos un muy buen trabajo gracias a una estabilización impecable, y en interiores, aunque el buen enfoque se mantiene, aparece menos información de la captura, con más ruido y artefactos que no deberían estar presentes. Como sabemos, esta versión de Snapdragon es muy buena para videojuegos, así que no dudé ni un segundo y lo probamos para jugar juegos de bastante exigencia gráfica, como por ejemplo el EA Sports FC Mobile o Genshin Impact.
podemos ver cómo el refresco es muy bueno, la calidad de los gráficos también es muy buena, pero volvemos a hacer mucho hincapié en la temperatura que levanta la pantalla, sobre todo la pantalla frontal cuando utilizamos algún videojuego. Si bien no es un teléfono diseñado para videojugadores, si bien no es un teléfono que su finalidad sea para videojugadores, podemos decir que vas a poder jugar si bien no es un teléfono que su finalidad principal sea los videojuegos, podemos decirte que al ser con un procesador muy bueno vas a poder correr juegos con bastante exigencia. Eso sí, vas a tener que tener cuidado con el tema de la batería y volvemos a decir con la temperatura que levanta, sobre todo la pantalla delantera. Hasta acá la review del Samsung Z Flip 5, la verdad que un teléfono hermoso. Gracias nuevamente a la gente de Samsung que nos manda estos equipos para compartir con ustedes. Para más información quédense prendidos a nuestro canal de YouTube, obviamente suscríbanse, denle me gusta al video, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.